Esto sí, la técnica lo que requiere es que hay que ir poquito a poco y luego repasar. Más vale ir poquito a poco, ¿ok? ¿Vale? Como bien he dicho, peinamos y luego hacemos así con la punta. Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal de La Pelo en Casa. Estamos una vez más en la sección de trucos y consejos de peluquería. Que sepáis que si es la primera vez que me veis, siempre recalco, soy peluquera profesional. Más de 22 años tratando el cabello y sobre todo la piel del cuero cabelludo. Lo recalco porque todas las técnicas que aquí os enseño o consejos que os doy son en base de mi profesión, ¿vale? Quiero dejarlo clarito. Otra cosa, hoy vamos a hacer unas mechas con la ayuda de un peine o cepillo. Lo vamos a aclarar o oscurecer. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de la técnica o el resultado que deseemos, vamos a hacer una cosa u otra. Yo, en mi caso, voy a enseñar cómo aclarar el cabello. Si lo queréis más oscuro, podéis matizar con un color. Matizar quiere decir como un baño de color. Emulsionar y listo, ¿vale? Ahora os voy a comentar exactamente, dependiendo de vuestra longitud, o sea, de la longitud del cabello a tratar, qué peine es el ideal, ¿vale? Vamos a ello. Si el cabello es largo o grueso, utilizar este. La técnica se basa en hacer la mezcla de la decoloración. La decoloración, bueno, también es súper aclarante, pero la decoloración es lo que es el único producto, digamos, que actualmente tiene el poder de aclarar varios tonos. Yo voy a utilizar la decoloración de Revlon. Esta aclara hasta 8 tonos, hay hasta de 9 tonos, pero esta es la que actualmente estoy utilizando, ¿vale? Y en mi caso voy a utilizar la oxidante de 30, que ahora también os comentaré dependiendo de los tonos que queráis aclarar o vuestro tipo de cabello, que es lo más importante, porque a veces queremos una cosa que no se puede llevar a cabo esa técnica en un solo servicio. Según tu tipo de cabello, vamos a utilizar una oxidante u otra. Venga, empezamos. Cepillo. Este cepillo, ya sea cuadrado, más ancho, un poco más estrecho, pero estas celdas son ideales para cabellos más largos. La técnica se basa, como he dicho, en hacer la mezcla en el bol e ir impregnando con la brocha el peine e ir pasando el peine, ¿vale? Pero con las separaciones pertinentes de cabello, ¿vale? Bien, como podéis ver, dependiendo de, como ya digo, va a ir de más a menos fino y son cepillos que podéis utilizar. Ya os digo que este tamaño también está de esta puntita, supongo que lo veis bien, ¿vale? Este también se puede utilizar, este que es súper cómodo porque al llevar las celdas muy pegadas, cuando cogemos el cabello podemos darle por debajo y por encima, así, y entonces lo que hace es, la mechita se queda espectacular, ¿vale? Luego tenemos la función, que me falta sitio, la función de los peines. Si tu cabello es muy cortito y quieres hacer mechitas así, en vez de lo que es aclarar todo el cabello, la función del peine, ¿vale? Este no, porque es muy finito, no quedaría como mecha como tal, pero también podemos utilizar lo que son las puntas, que son algo más anchas, ¿vale? Esto es muy útil también para separar el cabello cuando hemos aplicado la pasta de colorante, ¿vale? Y yo voy a hacer uso de este. Yo digo por qué, porque mi cabello es muy finito, tiene un dentado irregular, ¿vale? Y ayuda, al ser finito, ayuda a la hora de querer también coger, al igual que el peine, pero en cepillo, porque cogería, o sea, podríamos impregnar un poquito más el cepillo, ¿vale? Este es muy cómodo también para la separación y demás, es muy cómodo para hacer. Bien, lo dicho, la oxidante. Os comento, está la de 10, de 20, de 30 y de 40, ¿cierto? O sea, eso casi todo el mundo lo sabe. La de 10 es para matizar, o sea, aclarar, no íbamos a aclarar prácticamente nada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el aclarado o la mecha al aire, no vamos a utilizar ni papel de aluminio ni papel transparente para darle calor y hacer la activación que sea algo más rápido y no se seque la pasta. ¿Qué ocurre cuando es al aire? Que se seca la pasta, y si se seca la pasta,
deja de aclarar mucho antes. El tiempo de exposición de la decoloración es hasta 45 minutos, pero es aconsejable ir observando esa aclaración cada 10 minutos y cuando veamos que casi está, cada 5 minutos, ¿vale? Es muy importante no dañar el cabello innecesariamente. Por eso la importancia de con qué agua oxidante mezclo la pasta de colorante. La de 10, como ya digo. Oye, que tu cabello es súper rubio, pero tiene unos matices ahí amarillos que no te gustan. Pues lo ideal es matizar. Pues utilizamos la de 10. Vale, os voy a enseñar la carta para que hagáis una idea más o menos, ¿vale? Cuanto más oscuro es el cabello, ¿vale? Y natural, ojo, natural o teñido, pero es con colores naturales, ¿sí? ¿Se ve bien? Con colores naturales, colores más oscuros, ¿no veis? Según de oscuro a claro, va a ser de 30, de 20, de 20, de 20. ¿Por qué digo de 20, de 20? De 20 es la que más se utiliza porque es la más versátil, la que más se puede controlar. La de 30 es algo más agresiva porque aclara de 3 a 4 tonos. Y aquí si metemos para aclarar de 3 a 4 tonos, pues aclararía muy rápido, pero también dañaríamos el cabello, lo que es la fibra capilar. Aunque he de recalcar que este lleva Plexfort, que es el protector natural de esa misma fibra, ¿vale? Pero no obstante, por si lo vas a hacer así un poco para experimentar y demás, utiliza la de 20, pero si es oscuro y quieres aclarar un poquito, puedes utilizar la de 30 fácilmente. ¿Por qué utilizo yo la de 30? Pues porque sé controlarlo, sé observar exactamente hasta dónde puede llegar y demás, pero si no lo controlas, no aconsejo utilizar la de 30 y la de 40 en absoluto. Y cuanto más rubio, ojito con la decoloración, por favor, ¿vale? Si tenéis alguna duda, nada más que tenéis que consultármelo en los comentarios, ¿vale? Decirme, pues mira, pues yo tengo el cabello así y llevo un tratamiento. Si llevas tratamiento, olvídate de la decoloración. Digo, olvídate porque lo mejor es ir aclarando naturalmente, como son los champús de camomila, los champús que llevan partículas exfoliantes, como son los anticaída, antigrasa, anticaspa. ¿Qué pasa? Que eso seca el cabello. Entonces tenemos que hidratarlo. No olvidemos equilibrar tanto el pH de la piel como el pH del cabello, ¿vale? Bueno, yo creo que no me dejo nada. De todas formas, os voy a ir comentando porque evidentemente yo voy a utilizar pinzas de pato para hacerme las separaciones, que ya empezaré con las separaciones hechas. Y si tu cabello es más largo, grueso o te sientes más cómoda utilizando las de mariposa, las pinzas de mariposa, pues también, o sea, la pinza da igual. Y las separaciones básicamente, y vamos a empezar desde las raíces hacia arriba, ¿vale? Bueno, vente, acompáñame que me las voy a hacer. Vamos a ello. Vale, vamos a proceder a la mezcla, ¿vale? Voy a hacer como 20 .
aproximadamente, ha salido 23, pero 20 de esto y es 1 más 2. Si son 20 de estos, son 40 de oxidante. Vamos a ir viendo lo que es el espesor con el que se queda, ¿vale? Esa concentración, como bien he dicho, vamos a utilizar la oxidante de 30. La utilizo yo, ya os he explicado el riesgo que puede conllevar utilizar una oxidante sin saber exactamente si es la adecuada para nuestro cabello, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a mezclar. Y en función del espesor, o si lo queremos más espeso, ponemos más polvo de colorante, y si lo queremos más líquido, ponemos más oxidante. A la hora de mezclar engaña, porque cuando se queda en reposo se queda más dura, ¿vale? Se suele quedar más sólida. Esto se hace para que evidentemente no gotee por el cabello cuando estamos aplicándola, que no gotee, que no manche el resto del cabello, porque os recuerdo que no vamos a utilizar nada para separar el cabello entre aplicación y aplicación, ¿vale? ¿Veis? Exactamente esto es lo que tiene que quedar. Una masa exactamente que no gotee. Bien, pues vamos a ello. Bien, pues hecho la mezcla, bueno, como ya os he comentado, me iba a hacer las particiones. Básicamente son particiones más bien finitas. La decoloración, yo he mezclado 20 más 40, pero si el cabello es más largo, evidentemente haremos la mezcla mayor. ¿Por qué empezamos con 20? Porque puede ser suficiente, o si falta es mejor ir aplicando poquito a poco, o sea, ir haciendo las mezclas poco a poco, porque cuando pasa un tiempo de exposición lo que hace es que se activa y pierde, digamos, la fuerza que suele tener de aclaración. Bien, o sea que si es más largo tu cabello, pon 30 o 40 de polvo de colorante y el doble de agua oxidante, ¿vale? Venga, pues dicho esto, otra cosa, aparte de los guantes, evidentemente hay que protegerse. Yo voy de negro porque me da igual si se mancha, tiene la misma función que la lejía, donde mancha queda blanco, ¿vale? Y he cogido un espejo en el cual le he puesto una protección para cuando vaya cogiéndolo, sujetándolo, que no mancharlo o estropear el mango. Bien, pues como he dicho, voy a utilizar este, me han quedado pelitos de peinarme. Y bueno, este lo he puesto a mano por si tengo que separarme, que ya digo que tiene una función muy... aunque tengo la púa, pero bueno. Bien, vamos a ello. Os muestro. Cogemos el peine, tal cual, ¿vale? Y para aplicar, cogemos el mechón. O sea, no hay una técnica que digas tú, es que es muy complicado. No, porque coges el mechón y lo único que hay que tener en cuenta es empezar de medios a puntas. Y luego hacemos así, un poquito más arriba, ¿vale? Os recuerdo que queremos aclarar un poquito. ¿Que queremos aclarar más? Pues lo dejamos más tiempo de exposición. Y listo. Como podéis ver, es peinar y sin más. Evidentemente, siempre será más rápido y fácil que no hagan esta técnica. Pero sé que hay mucha gente atrevida que le gusta experimentar en casa. Pero bueno, y si no, pues bueno, pues te quedas con la técnica para poder hacérselo a alguien. Tienes a alguien en casa que también es algo atrevida o atrevido. Vamos bajando
las particiones, vamos quitando la pincita y la partición que hemos bajado lo cogemos y arrastramos, sin más. Como podéis ver, como tiene las celdas muy juntitas, me ayuda a poder sujetar bien el cabello. Cuando son peines, si lo estamos haciendo muy bien, pero al ser peine no sujetan muy bien. Tendríamos que ir sujetando con la mano. Y cuando se trata de la zona de atrás es algo más complejo. Ya vamos por la zona de aquí. Aquí. Como podréis apreciar, yo tengo la zona de abajo más oscura y la de arriba más clara. Pues, como siempre ocurre, bueno, vamos a empezar por aquí. Esto se debe, evidentemente, a todos los técnicos que nos hacemos, al uso del secador, que va abriendo la cutícula, a cabellos porosos, ¿vale? Pero sobre todo porque la zona alta es donde nos da el sol, la polución, todo, ¿vale? Y de ahí esa aclaración antes que la zona de abajo. Esto sí, la técnica lo que requiere es que hay que ir poquito a poco y luego repasar. Más vale ir poquito a poco, ¿ok? ¿Vale? Como bien he dicho, peinamos y luego hacemos así con la punta. No tiene más. Hay que ir poquito a poco porque si no se quedaría muy manchado y eso no nos interesa. Pero tampoco nos interesa aplicar poco producto porque, como bien he dicho, como he dicho antes, como no utilizamos nada que active, o sea, para activar el calor y que active esa apertura de la cutícula y demás en tiempo récord, como suele pasar con el papel, pues hay que aplicar bastante, pero sin exceso. ¿Por qué? Porque irá absorbiendo el cabello poquito a poco.
Vamos otro. Ya estamos en la recta final. Como viene comentado, cuando terminamos la zona de arriba, esperamos unos 10 minutitos y vamos arrastrando la mezcla, la arrastramos así con los dedos para ver si ha aclarado lo que deseamos.
como podéis ver, también dejamos así la brocha y vamos a, cuando se trata de lo que es el piquito del peine, para no tener que estar soltando el espejo. Vamos con la última. Haciendo la zona de arriba. La zona de arriba es la más sensible, por eso siempre se deja en última instancia. Siempre se deja como última opción. Como podéis ver, yo la zona de arriba no la quiero, yo quiero el efecto de las balayage, ¿no? Del oscuro a clarito, y veréis qué chulo queda. Pero bueno, podemos hacer las vetitas hasta arriba, si queremos que nos dure más tiempo también esos mechoncitos. Y ahora vamos a hacer la zona de el flequillo. En la zona del flequillo va a ser prácticamente lo mismo. Prácticamente lo mismo. Vamos haciendo vetitas. Muy importante, mientras nos lo estemos aplicando, que no nos caiga a los ojos. Que no nos caiga a los ojos, por favor. Por eso torcemos, o sea, que si cayera alguna gotita o lo que sea, que no nos caiga a los ojos, porque no es nada agradable, ya lo digo.
Aquí sí que me voy a acercar un poquito más arriba porque como me va a crecer, no me lo voy a cortar porque ahora con la temporada de verano suelo llevar el flequillo más recogido y demás. Aquí sí que me voy a subir un poquito más arriba para cuando crezca el flequillo que no se vea el corte exagerado. Hago así con la mano porque cuando queda así manchitas, mejor quitarlas porque si no luego se quedan lunares. Cuando estamos trabajando solos o solas, es normal que ocurran estas cosas porque no nos podemos ver por el resto del cabello probablemente y demás. Cortamos el cabello. Damos un último repaso. Perfecto, muy bien. Como podéis ver, queda todo impregnado. Estaréis viendo las puntitas, cómo va saturando, cómo se va abriendo la punta. Como ya he comentado, yo ya llevaba cabello rubio debajo, también hay que llevar mucho cuidado con eso. Pero bueno, os quiero adelantar que como me voy a hacer un tratamiento de queratina, el cual voy a enseñar que es 100% natural, esto lo vamos a poner a prueba. Así vemos, es que con mi cabello, si me ponía ahora el tratamiento con el cabello que yo tengo, no se iba a notar la diferencia. Así que, nada, lo dicho, esperamos 10 minutitos y vamos vigilando muy bien, ¿vale? Y os enseño el resultado. Pues bien, mi frase favorita. Aquí tenemos el resultado. Puedes hacer la mecha o el arrastre con el peine. Como habéis podido apreciar, no es nada difícil, simplemente hay que seguir unos pasillos y algunos trucos según el efecto deseado, ¿vale? Al final he necesitado una media de 10 o poquito más gramos de decoloración, aunque la mezcla ha sido de 20. Yo recalco por si tenéis que hacerla y tenéis que la misma longitud de mi cabello y cantidad, que es muy importante. Voy a mostrar un poquito. Lo tengo un poquito encrespado por la humedad, por el calor. No quiero pasarme la plancha, evidentemente yo tengo el pelo liso. Como podéis ver, no he maltratado prácticamente nada el cabello. Lo he dejado 20 minutos al final, cuando he terminado 20 minutos, pero tenemos que contar los 20 minutos también que hemos estado aplicando desde abajo hacia arriba, 40 minutos, ¿vale? No lo he querido dejar más tiempo, podría haberlo dejado más tiempo, pero la verdad es que en cabello fino y delicado y demás, mejor abstenerse. Bueno, pues decidme, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Esta técnica es ideal porque yo mi idea realmente era hacérmelo, ¿vale? Y seguidamente ponerme la mascarilla roja, que queda un rojo explosivo. Pero como he comentado antes, quiero hacer el tratamiento y mostrarlo, el de queratina, es 100% vegetal y es indicado también para cabello rubio. O sea que me ha parecido súper interesante y lo quiero compartir a ver qué tal. Bueno, pues nada, lo dicho, espero que se vea bien. Bueno, no lo he enseñado por aquí así. Yo siempre lo llevo suelto, no suelo llevarlo recogido.
Así que nada. Y el flequillito, como podéis ver, un poquito más clarito. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado al menos. Os veo la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima.